El juicio de ESMA, que duró en sí mismo 22 meses, entre que se inició hasta que finalizó con el veredicto, y fue un juicio, podríamos, para adjetivarlo lo más blandamente posible, bastante movido, ¿no? Eran discusiones permanentes, casi todas las audiencias muy extensas, de entre 5 y 7 horas netas de audiencia. Cuando ahora hablamos de horas netas es sacando los cuartos intermedios, ¿no? Y eran 2 o 3 veces por semana, ¿no? Digamos, era una actividad bastante intensa. Eran muchas partes, es decir, muchos imputados, con lo cual muchos defensores. Estábamos nosotros representando al Ministerio Público Fiscal y además había muchas querellas, ¿no? Y además muchos, hay un imputado que iba siempre en todas las audiencias y después algunos de acuerdo a las medidas de interés, ¿no? Si, a veces iban, otras veces no iban. Pero realmente fueron audiencias muy movidas, se realizaban muchas discusiones, interesante pero cansador, ¿no es cierto? Bueno, así terminó con la averiguación, creo que de mucha verdad, y se logró la condena de la mayoría de los imputados. Creo que fueron 16 o 18. Creo que eran 18 imputados y se condenó a 16. Creo que ese fue el número, ¿no? En general con las penas que nosotros habíamos requerido, por las calificaciones legales que habíamos requerido, con lo cual podemos estar bastante satisfechos. Pero sobre todo, no satisfechos por que me dieron la razón, sino que la satisfacción que puede tener un fiscal cuando la víctima de alguna forma por este juicio es reivindicada, ¿no? La víctima como tal sufre, ¿no? Sufre en el momento de que padece un hecho criminal, sufre durante el proceso, porque si al imputado no le gusta estar en el juicio, a la víctima tampoco, en general, ¿no? Algunas que es así, pero en general no le gusta estar en el juicio, tiene que ir a declarar, tiene que exponerse, sobre todo oralmente, en una audiencia, tiene que contar cosas, tiene que hacer preguntas, se tiene que enfrentar con el imputado. Entonces no es gratis, ¿no? Y creo que puede llegar a ser un padecimiento muy fuerte cuando no se reconoce su derecho, cuando no se reconoce lo que le pasó. Bueno, en este caso, por lo menos existió un reconocimiento judicial, había existido un reconocimiento judicial de lo que había pasado. Esto para nosotros fue creo que la principal satisfacción.